Título del dictado: deliciosas. Magdalena miraba absorta el horno, punto y seguido. El magnífico aroma que salía del interior impregnaba toda la cocina y significaba que lo que se cocía dentro resultaría delicioso, punto y seguido. Magdalena miraba absorta el horno, punto y seguido. El magnífico aroma que salía del interior impregnaba toda la cocina y significaba que lo que se cocía dentro resultaría delicioso, punto y seguido. Magdalena miraba absorta el horno, punto y seguido. El magnífico aroma que salía del interior impregnaba toda la cocina y significaba que lo que se cocía dentro resultaría delicioso, punto y seguido. Magdalena miraba absorta el horno, punto y seguido. El magnífico aroma que salía del interior impregnaba toda la cocina y significaba que lo que se cocía dentro resultaría delicioso, punto y seguido. Magdalena miraba absorta el horno, punto y seguido. El magnífico aroma que salía del interior impregnaba toda la cocina y significaba que lo que se cocía dentro resultaría delicioso, punto y seguido. Ahora estaba absolutamente segura de que ganaría el concurso de repostería, punto y seguido. Las magdalenas que había hecho eran magníficas, punto final. Ahora estaba absolutamente segura de que ganaría el concurso de repostería, punto y seguido. Las magdalenas que había hecho eran magníficas, punto final. Ahora estaba absolutamente segura de que ganaría el concurso de repostería, punto y seguido. Las magdalenas que había hecho eran magníficas, punto final. Ahora estaba absolutamente segura de que ganaría el concurso de repostería, punto y seguido. Las magdalenas que había hecho eran magníficas, punto final. Ahora estaba absolutamente segura de que ganaría el concurso de repostería, punto y seguido. Las magdalenas que había hecho eran magníficas, punto final. Título del dictado: Amigos de toda la vida. Título del dictado: Amigos de toda la vida.
Pablo e Ignacio son dos grandes amigos, punto y seguido. Ellos dicen que se conocieron a los pocos días de nacer, coma, en la sala de espera del médico, coma, cada uno en brazos de su madre, punto y seguido. Pablo e Ignacio son dos grandes amigos, punto y seguido. Ellos dicen que se conocieron a los pocos días de nacer, coma, en la sala de espera del médico, coma, cada uno en brazos de su madre, punto y seguido. Pablo e Ignacio son dos grandes amigos, punto y seguido. Ellos dicen que se conocieron a los pocos días de nacer, coma, en la sala de espera del médico, coma, cada uno en brazos de su madre, punto y seguido. Pablo e Ignacio son dos grandes amigos, punto y seguido. Ellos dicen que se conocieron a los pocos días de nacer, coma, en la sala de espera del médico, coma, cada uno en brazos de su madre, punto y seguido. Las dos mujeres charlaron animadamente, coma, mientras sus hijos dormían, ignorando lo que pasaba alrededor, punto y seguido. Al cabo de 6 años, ambos volvieron a encontrarse el primer día de colegio, punto y seguido. Las dos mujeres charlaron animadamente, coma, mientras sus hijos dormían, ignorando lo que pasaba alrededor, punto y seguido. Al cabo de 6 años, ambos volvieron a encontrarse el primer día de colegio, punto y seguido. Las dos mujeres charlaron animadamente, coma, mientras sus hijos dormían, ignorando lo que pasaba alrededor, punto y seguido. Al cabo de 6 años, ambos volvieron a encontrarse el primer día de colegio, punto y seguido. Las dos mujeres charlaron animadamente, coma, mientras sus hijos dormían, ignorando lo que pasaba alrededor, punto y seguido. Al cabo de 6 años, ambos volvieron a encontrarse el primer día de colegio, punto y seguido. Las dos mujeres charlaron animadamente, coma, mientras sus hijos dormían, ignorando lo que pasaba alrededor, punto y seguido. Al cabo de 6 años, ambos volvieron a encontrarse el primer día de colegio, punto y seguido. Es absurdo pensar que los niños se reconocieran, coma, pero algo los unía, coma, porque a partir de ese momento se hicieron absolutamente inseparables. Punto final. Es absurdo pensar que los niños se reconocieran, coma, pero algo los unía, coma,
porque a partir de ese momento se hicieron absolutamente inseparables. Punto final. Es absurdo pensar que los niños se reconocieran, pero algo los unía, porque a partir de ese momento se hicieron absolutamente inseparables. Punto final. Es absurdo pensar que los niños se reconocieran, pero algo los unía, porque a partir de ese momento se hicieron absolutamente inseparables. Punto final. Título del dictado: Ha nacido un artista. Ignacio estaba entusiasmado, punto y seguido. El público contemplaba, absorto, hasta el más insignificante detalle de su escultura, punto y seguido. Ignacio estaba entusiasmado, punto y seguido. El público contemplaba, absorto, hasta el más insignificante detalle de su escultura, punto y seguido. Ignacio estaba entusiasmado, punto y seguido. El público contemplaba, absorto, hasta el más insignificante detalle de su escultura, punto y seguido. Ignacio estaba entusiasmado, punto y seguido. El público contemplaba, absorto, hasta el más insignificante detalle de su escultura, punto y seguido. Ignacio estaba entusiasmado, punto y seguido. El público contemplaba, absorto, hasta el más insignificante detalle de su escultura, punto y seguido. Los críticos realizaban magníficos comentarios, punto y seguido. Para la mayoría era obvio que estaban ante un prometedor artista, punto y seguido. Los críticos realizaban magníficos comentarios, punto y seguido. Para la mayoría era obvio que estaban ante un prometedor artista, punto y seguido. Los críticos realizaban magníficos comentarios, punto y seguido. Para la mayoría era obvio que estaban ante un prometedor artista, punto y seguido. Los críticos realizaban magníficos comentarios, punto y seguido. Para la mayoría era obvio que estaban ante un prometedor artista, punto y seguido. Los críticos realizaban magníficos comentarios, punto y seguido. Para la mayoría era obvio que estaban ante un prometedor artista, punto y seguido.
No todos entendían el significado de su obra, pero disfrutaban con ella, punto y seguido. Y eso era lo importante, punto final. No todos entendían el significado de su obra, pero disfrutaban con ella, punto y seguido. Y eso era lo importante, punto final. No todos entendían el significado de su obra, pero disfrutaban con ella, punto y seguido. Y eso era lo importante, punto final. No todos entendían el significado de su obra, pero disfrutaban con ella, punto y seguido. Y eso era lo importante, punto final. No todos entendían el significado de su obra, pero disfrutaban con ella, punto y seguido. Y eso era lo importante, punto final. Título del dictado: Una gran noticia. Absolutamente paralizada por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas, la cara de Magdalena era digna de una foto, punto y seguido. Absolutamente paralizada por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas, la cara de Magdalena era digna de una foto, punto y seguido. Absolutamente paralizada por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas, la cara de Magdalena era digna de una foto, punto y seguido. Absolutamente paralizada por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas, la cara de Magdalena era digna de una foto, punto y seguido. Acababa de recibir una carta en la que, con gran solemnidad, le comunicaban que había obtenido una beca para estudiar en una prestigiosa escuela de danza, punto y seguido. Acababa de recibir una carta en la que, con gran solemnidad, le comunicaban que había obtenido una beca para estudiar en una prestigiosa escuela de danza, punto y seguido. Acababa de recibir una carta en la que, con gran solemnidad, le comunicaban que había obtenido una beca para estudiar en una prestigiosa escuela de danza, punto y seguido. Acababa de recibir una carta en la que, con gran solemnidad, le comunicaban que había obtenido
una beca para estudiar en una prestigiosa escuela de danza. Punto y seguido. Acababa de recibir una carta en la que, con gran solemnidad, le comunicaban que había obtenido una beca para estudiar en una prestigiosa escuela de danza. Punto y seguido. Aquella magnífica noticia significaba tanto para ella. Sabía que a partir de ese instante tendría que esforzarse y recuperar muchos obstáculos, pero estaba segura de que el esfuerzo merecería la pena. Punto y seguido. Aquella magnífica noticia significaba tanto para ella. Sabía que a partir de ese instante tendría que esforzarse y recuperar muchos obstáculos, pero estaba segura de que el esfuerzo merecería la pena. Punto y seguido. Aquella magnífica noticia significaba tanto para ella. Sabía que a partir de ese instante tendría que esforzarse y recuperar muchos obstáculos, pero estaba segura de que el esfuerzo merecería la pena. Punto y seguido. Aquella magnífica noticia significaba tanto para ella. Sabía que a partir de ese instante tendría que esforzarse y recuperar muchos obstáculos, pero estaba segura de que el esfuerzo merecería la pena. Punto y seguido. Aquella magnífica noticia significaba tanto para ella. Sabía que a partir de ese instante tendría que esforzarse y recuperar muchos obstáculos, pero estaba segura de que el esfuerzo merecería la pena. Punto y seguido. Gracias a esa subvención podría cumplir sus más ambiciosos sueños. Punto final. Gracias a esa subvención podría cumplir sus más ambiciosos sueños. Punto final. Gracias a esa subvención, podría cumplir sus más ambiciosos sueños. Punto final. Gracias a esa subvención, podría cumplir sus más ambiciosos sueños. Punto final.